Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotat v'tzivanu, leyodor legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Bienvenidos a un Shabbat más en compañía del Eterno para continuar escudriñando su bendita Torah. La parashá de esta semana describe cómo Pinjas tuvo el mérito de recibir un pacto de paz, un pacto de shalom con Elohim. En recompensa por ser un canaí, la palabra hebrea para canaí a menudo es mal traducida como fanático o extremista. Sin embargo, la definición real de canaí es alguien que tiene un interés apasionado por hacer lo correcto. Más allá de las consecuencias, su bienestar personal pasa a un segundo plano ante la voluntad de Elohim y las necesidades del pueblo de Dios. El canaí cree firmemente que si hace lo correcto, Elohim lo va a cuidar. Pinjas fue un verdadero canaí de Elohim. Él vio la terrible profanación del nombre de Elohim provocada por Simri, quien descaradamente llevó a su tienda a la princesa madianita delante de toda la nación. Pinjas arriesgó su vida para matarlos a los dos, lo cual terminó con la devastadora plaga que mató a 24,000 Yehudim que habían sido seducidos por las mujeres madianitas para hacer idolatría. En este momento de la Torá, el pueblo de Israel lleva 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto murió y hoy encontramos al pueblo cerca de entrar en la tierra prometida. En la parashá pasada, si ustedes recuerdan, estudiamos la actuación, el comportamiento de Bilam, profeta de Yahweh, quien por dinero se ofreció a maldecir a Israel. No pudo hacerlo porque en ese momento el pueblo se hallaba en obediencia a Elohim y él lo impidió, convirtiendo, si ustedes recuerdan, las maldiciones en bendiciones proféticas que ya estudiamos la semana pasada. Pero Bilam aconsejó a Balak acerca de la forma de corromper a Israel y quitar la protección del padre, y lo hizo a través de las mujeres moabitas que sedujeron a los israelitas. De verdad, fornicaron con ellos y los llevaron a la adoración a sus dioses. Los hombres de Israel pecaron gravemente contra Yahweh y hubo una mortandad de casi 23,000 hombres que solo el celo de Pinjas, de Fineas, pudo parar. Preparémonos entonces, hermanos amados, para estudiar esta preciosa porción de la Torah bendita de Yahweh, número 45, que lleva por título Pinjas. Y Pinjas significa boca de serpiente. La base escritural está en el libro de Bamidbar, en Números, capítulo 25, desde el versículo 10 hasta el capítulo 30, versículo 1 incluido. La porción profética de esta parashá está en Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 19. Y vamos a transitar también por varios otros versículos y capítulos del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, como Mateo, Juan, Marcos y un sinfín de hechos y un sinfín más de porciones que van a ser de mucha utilidad y de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, sin más, pasamos a las escrituras. Ok. Entonces, como ven ustedes ahí, la porción número 41, Pinjas, comienza en el versículo 10, del capítulo 25 de Números. Vamos a leer entonces el capítulo 10 y 11.
Adonai dijo a Moshe: Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Ok. Dice que 80 sumos sacerdotes en el tiempo del primer templo y 300 durante la época del segundo templo fueron descendientes de Fineas, de Pinjas, ¿ok? Entonces, guardar con celo el mandamiento de Yahweh, mis amados, trae bendición a la persona y también a sus descendientes. Ahora, ¿cuál es la manera más fácil de caer en la tentación de hacer lo que el Eterno prohíbe? Está claro, y seguramente ustedes lo han vivido alguna vez. Es la compañía de personas no creyentes. Fíjense, la invitación solo a un plato de comida se puede convertir en el punto de partida para la desobediencia. Recordemos que Yahweh es un Elohim celoso. Anoten esto porque vayan anotando varios versículos que les voy a ir diciendo. Para ver esto podemos ir a Éxodo 25, Éxodo 34, 14, Deuteronomio 4, 24 y Deuteronomio 6, 15. Entonces, sabemos que Yahweh es un Elohim celoso. Y el pueblo que quiere entrar en la tierra prometida debe saber diferenciar entre lo puro y lo impuro. También ya lo hemos visto en otras porciones anteriores. Entre lo limpio y lo inmundo, entre lo correcto y lo malo, ¿no es verdad? Y es porque Yahweh, mis hermanos, es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Así que las condiciones de esta porción que vamos a estudiar no han cambiado. Yahweh, mis hermanos queridos, no quiere creyentes escondidos, creyentes secretos y temerosos de hablar. Rechaza y vomita de su boca al tibio, como lo dice Apocalipsis 3:16. Es preocupante, mis amados, la decadencia en que ha caído el mensaje de nuestro Abacadosh. Muchas veces se engaña a las personas permitiéndoles creer que solo basta repetir una oración que ni se piensa ni se entiende. ¿Recuerdan ustedes la llamada oración del pecador? Decíamos, listo, ya somos salvos, la hicimos y ya estamos listos. Y la vida continúa igual. Jamás aprendemos a diferenciar lo impuro de lo puro, lo que Yahweh ordena a su pueblo, porque además creemos que Yeshua vino a darnos libertad para que nosotros podamos escoger cómo vivir. Y es verdad, Abba nos dio el libre albedrío, pero no es su voluntad. Recuerden, si leemos con atención, vamos un momento aquí a Juan, a Yohanan 8, 29 al 32. Dice: Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que es hermoso para él. Cuando él habló estas cosas, muchos confiaron en él. Por lo tanto, Yeshua dijo a los Yehudín que habían creído en él: si ustedes obedecen mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis talmidín y conoceréis la verdad, Emet, y la verdad, Emet, os hará libres. Amados hermanos, Pinjas nos enseña a vivir como pueblo, defendiendo nuestra protección y bendición y la de nuestras familias, que proviene de ¿qué? De la obediencia al Padre. Permitir entonces el pecado en medio nuestro trae juicio sobre nosotros y obviamente sobre todo Israel. Esta es una lección muy importante y muy lejos de nuestro entendimiento. Hoy en día, cuando tenemos cauterizada la conciencia por tanto pecado. Si Pinjas viviera hoy en nuestros días, los mismos israelitas lo acusarían de falta de amor y de creerse juez al matar a la pareja que hacía frente a Elohim.
Entonces tenemos que aprender de las enseñanzas de Elohim. Su misericordia es ilimitada, pero espera a que haya un sincero arrepentimiento. Hay un versículo que lo conocemos muy bien y está en 2 de Crónicas 7:14, que dice 7:14, ¿dónde estás? Entonces, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Ok, volvamos a la Torá. Números 25 y continuamos con el versículo 12 y 13. Por lo tanto di, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen, sacerdote, será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Adonai e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, aquí quiero detenerme un momentito en la palabra expiación. ¿Okay? En el hebreo, expiación se dice kapar, digamos la fonética es con K-A-P-H-A-R, kapar. Y kapar literalmente quiere decir cubrir, hacer reconciliación, pacificar. ¿Saben qué cosa más hermosa? Si cambiamos esa palabra expiación por lo que su significado en hebreo, podemos decir fue celoso por amor a su Adonai e hizo, pueden poner, reconciliación, pacificación, hizo pacificación a los hijos de Israel. Qué cosa hermosa, ¿no? Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 106, 29 y del 29 al 31 leeremos. Así lo provocaron a ira con sus obras y la destrucción fue multiplicada entre ellos. Entonces se levantó Pinjas y ejecutó expiación y la plaga cesó. Eso fue acreditado a él por justicia, por todas las generaciones para siempre. Ok, entonces aquí vemos que dice el 30, entonces se levantó Pinjas y ejecutó reconciliación. ¿No ve? Cubrió y la plaga dice cesó. Y es que, hermanos, Pinjas es un anticipo de la obra de Yeshua. También Yeshua hizo expiación por nosotros, por nuestra rebeldía. Esta porción de Pinjas es un anticipo de su obra redentora, ¿ok? Pero ahora nosotros somos llamados a obediencia. ¿A obediencia a qué? A su Torah, a la voluntad de Yahweh, a la voluntad de nuestro Elohim. La pregunta es entonces, ¿hemos dejado atrás el celo por la Torah de los primeros días? ¿Estamos hoy siguiendo enseñanzas de hombres contrarias a la Torah, en oposición completa a todos los mandamientos que están ahí, o al menos algunos? Es que, hermanos, es tan fácil contaminarse cuando nos apartamos de la Torah. Quiero que leamos con atención una advertencia que nos hace Elohim en Deuteronomio 4 del 1 al 3. Ahora, Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les está dando. Para obedecer los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que Adonai hizo a Baal-peor, que Adonai lo destruyó de entre todos ustedes y a todos los hombres que siguieron a Baal-peor. Ok, entonces aquí estamos leyendo en el versículo 2 que no debemos añadir, es decir, no tenemos que añadir ni quitarle nada a la Torah. Entonces, ¿cómo podemos o cómo podíamos antes no festejar las fiestas, no santificar el Shabbat, no reconocerlo, no guardarlo,
Es decir, porque seguíamos tradiciones de hombres, mis hermanos. Y lo hacíamos sin ningún problema. Pero continuemos en Deuteronomio. Veamos versículos del 5 al 8. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Adonai, mi Elohim, me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Porque ¿cuál nación hay que tiene a Adonai tan cerca de ella como Adonai Eloheinu, cuando sea que clamamos a él? ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torá completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Miren qué hermoso este versículo. Yahweh mismo nos dio su Torá, su sabiduría, pero también nos advierte, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 9. La experiencia de Israel en Horeb. Solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y nietos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque los mandamientos los recibimos de su propia boca, mis hermanos. De su propia boca. Entonces, amén. ¿Seguimos siendo celosos por la Torá? ¿O vemos con complacencia enseñanzas contrarias como la reencarnación, el cambio de las fiestas ordenadas por Yahweh? ¿No? O quitamos algunos mandamientos, cumplimos algunos, pedimos algunos, pero en realidad nos olvidamos de otros, como el cuarto mandamiento. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la conclusión? La libertad y la bendición vienen de hacer lo que le agrada al Padre, ¿no es verdad? Y Yeshua así nos los afirma. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Está escrito en sus mandamientos. Por lo tanto, no somos libres de vivir como queramos, ni de comer lo que queramos, ni de actuar según nuestra propia opinión, ¿ok? Si somos verdaderamente discípulos, hijos de Yahweh, tenemos que permanecer en su palabra, en su Torah. Qué diferente esta perspectiva que tenemos ahora, ¿no? Amén. Amén. Volvamos a nuestra Torah 25, vamos a ir al versículo 14, vamos a ver hasta el 18. El nombre del hombre de Israel que fue puesto a muerte con la mujer de Madián era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. El nombre de la mujer de Madián que fue muerta era Cosbi, la hija de Tsur, y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Madián. Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: trata a los madianitas como enemigos y atácalos, porque ellos lo están tratando a ustedes como enemigos por el engaño en el incidente de Peor y en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Madián, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Ok, continuemos entonces. 26. Veamos el 1 al 4. Después de la plaga, Adonai dijo a Moshe y Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen: tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel de 20 años de edad y mayores, por sus clanes ancestrales, todos ellos capaces de ir a la guerra en Israel. Moshe y Eleazar, el Cohen, hablaron con ellos en las llanuras de Moab junto al
Jordán del otro lado de Jericó, explicándoles: aquellos que tengan 20 años o más que salieron de la tierra de Egipto, como Adonai ordenó a Moshe y los hijos de Israel. Amén. Amén. La razón, hermanos, de este nuevo censo era conocer el número de hombres preparados para la guerra, ya que la generación anterior murió y solo Josué y Caleb quedaron para entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿recuerdan quiénes eran estos dos hombres? Los que dieron el buen reporte, lo hemos estudiado, acerca de la tierra, porque no miraron lo que sus ojos físicos veían, sino que creyeron en el Padre Todopoderoso que los guiaba, ¿no es verdad? Una vez contadas las 12 tribus de Israel, incluyendo a Efraín y Menasés, se procedió con la repartición de la tierra. Ustedes lean los siguientes versículos, me voy a saltar hasta el versículo 51, ¿ok? Ustedes lean, aquí toda la genealogía se describe, por eso me voy a saltar hasta el 51. Ok. Aquellos que fueron contados de los hijos de Israel eran 601,730. Y habló Adonai a Moshe diciendo: la tierra será parcelada entre estos como una posesión para ser heredada, conforme al número de nombres. A aquellas familias con más personas darás mayor herencia, y a aquellos con menos darás menores herencias. La herencia de cada familia será dada de acuerdo al número contado de ella. Sin embargo, la tierra será adjudicada por lotes. Entonces ellos heredarán conforme a los nombres de las tribus de sus padres, pero la herencia será parcelada por lotes entre las familias con más y aquellos con menos. Ok, sabemos, la palabra nos dice, todo lo que fue, será. Entonces, en ese sentido, este es un anticipo profético de la repartición de la tierra en el futuro. Elohim está llamando de regreso a Israel, a las 12 tribus, a su casa. Tristemente, la falta de una correcta enseñanza conforme a la Escritura y no conforme a los hombres ha hecho que la enseñanza de las dos casas de Israel, que está presente desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, no haya sido muy difundida y permita entender que lo que hoy estamos siendo llamados a regresar a la casa del Padre, tenemos, mis hermanos, en nuestro ADN la simiente de Abraham, ¿okay? Porque así fue la promesa del Eterno. En Bereshit 22:18 le dice: en tu simiente, en tu cera serán benditas, esto es hermoso, todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste mi voz. Si no dice unas cuantas tierras, dice todas, ¿no es verdad? Todas las tribus de la tierra. Lo leeremos, a ver. Vamos a ir a Bereshit 22:18. Y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Que se dan cuenta, dice todas, ¿no es verdad? Al final de los tiempos, cuando Yeshua, que también sabemos nosotros que es un prototipo de Josué, o Josué era un prototipo de Yeshua, entre en la tierra prometida liderando al pueblo que él reunió y que fue escogido por su obediencia como remanente para reinar con él, la tierra se volverá a repartir entre las 12 tribus. Y los gentiles o ex gentiles que escucharon y obedecieron también serán repartidos entre esas tierras, entre esas tribus. Amén. Amén. Para el final del milenio, estar listos para entrar por cada una de las 12 puertas en la nueva Jerusalén. Acompáñenme un minuto a Ezequiel 47. Vamos a leer desde el 13 al 23. Adonai Elohim dice esto: estos son los límites de la tierra
que tienes que distribuir para herencia por las 12 tribus de Israel, con José recibiendo 2 porciones. En herencia tendrán cada uno partes iguales. Yo levanté mi mano a sus padres que yo les daría esta tierra, y ahora cae sobre ti para heredarla. Los límites de la tierra serán como sigue: en el norte, desde el gran mar por Etlón a la entrada de Sedá. Hamat, Berotat, Sibrayim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat. Hatzer, Hatijón, que está hacia el límite con Abrán. El límite desde el mar será Hatzar e Inón, en el límite de Damasco, mientras que en el norte, hacia el norte, está el límite de Hamat. Este es el lado norte. En el lado este mide entre Jabrán y Damasco, Geliad y la tierra de Israel, junto al Jordán. Desde el límite hasta el mar del este es el lado este. En el lado del Negev hacia el sur será desde Tamar, tan lejos como las aguas de Meribot Kadesh, luego al Badi de Misraín de Egipto y el gran mar. Este es el lado sur hacia el Negev. El lado este será el gran mar hasta la entrada de Hamat. Este es el lado oeste. Este es el territorio que dividirás entre las tribus de Israel. Lo dividirás por suertes como herencia ambos para ustedes y para los prosélitos que viven entre ustedes, que dan a luz hijos que viven entre ustedes, porque ellos no serán diferentes a los nacidos nativos entre los hijos de Israel. Ellos tendrán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Darás al extranjero una herencia en el territorio de la tribu con la cual él habita, dice Adonai Elohim. Amén. ¿Y quién va a tener una doble porción? ¿Quién sabe? Lo vamos a leer en Jeremías 31, 9. Ellos salieron gimiendo, y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Es Efraín entonces, ¿no ve? Efraín, nosotros la tribu de Efraín, las dispersa por el mundo, somos sus amados. De acuerdo al censo, entonces, en ese tiempo de Josué, eran 70 los clanes o grupos familiares en Israel. Cada uno tuvo su parte en la tierra prometida. Si recuerdan el estudio de Bereshit en Génesis, fueron 70 también las naciones descendientes de Noé. Eso lo hemos estudiado en Bereshit 10. Y también 70 los discípulos que, sumados a los 12 escogidos, fueron enviados por Yeshua a recorrer las naciones. Entonces, ¿de qué nos estaría hablando el número 70? Yo considero que es la visión global, el plan de Yahweh para todas las naciones. Es que Israel es el pueblo escogido, pero cualquier persona de entre las naciones que crea en la obra redentora de nuestro Mashiach Yeshua entra por virtud de su sacrificio a ser parte del pueblo de Israel y tendrá su parte en el futuro de la tierra. Volveremos a números 26, 57. Aquellos contados de Leví por sus familias fueron de Gershón, la familia de los Gershuni, de Keat, la familia de los Keatí, y de Merari, la familia de los Merari. Estas son las familias de Leví: la familia de los Libni, la familia de Hebroni, la familia de los Mahli, la familia de los Mushi y la familia de los Korji. Keat era el padre de Amram. El nombre de la esposa de Amram era Johabet, la hija de Leví, que fue nacida a Leví en Egipto, y ella dio a luz para Amram a Aarón, Moshe y la hermana de ellos Miriam. A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ellos ofrecieron fuego no autorizado delante de Adonai.
Aquellos varones de un mes de edad o más contados de Leví fueron 23,000. Estos no fueron incluidos en el censo de los hijos de Israel porque ninguna tierra de herencia fue dada a ellos entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron contados por Moshe y Eleazar, el Cohen, que tomaron un censo de los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, del otro lado de Jericó. Pero no había un hombre entre ellos que también había sido incluido en el censo de Moshe y Aarón, el Cohen, cuando ellos contaron los hijos de Israel en el desierto Sinaí. Porque Adonai les había dicho a ellos: ellos ciertamente morirán en el desierto. Así que no había ni uno de ellos que había quedado, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, y Yehoshua, el hijo de Nun. Ok, entonces en estos versículos vemos que los levitas no tendrían heredad. Ok, adelantamos un capítulo y vamos a leer Números 27, del 1 al 4 inicialmente. Entonces las hijas de Zelofejat, el hijo de Jefer, el hijo de Mafir, el hijo de Menashe, de las familias de Menashe, el hijo de Joseph, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijas: Malach, Noah, Oglán, Milcán y Tirzá. Ellas se pararon delante de Moshe, Eleazar, el Cohen, los ancianos y toda la congregación a la entrada del Mishkan del Testimonio y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Adonai en el grupo de Coré, pero él murió en su propio pecado. Él no tuvo hijos. ¿Por qué será eliminado de su familia el nombre de nuestro padre solo porque él no tuvo hijos? Danos propiedad para poseer junto con los hermanos de nuestro padre. Ok. La tierra, hermanos, había sido repartida en cabeza de los hombres. No había heredad para la familia que solo tenía mujeres. Entonces, Adonai establece las leyes de herencia en la tierra de Israel. Continuaremos leyendo el 5. Moshe trajo la causa de ellas delante de Adonai. Adonai respondió a Moshe: las hijas de Zelofejat están correctas en lo que ellas dicen. Tú les darás propiedad para ser heredada junto con la de los hermanos de su padre. Lo que su padre heredaría pasará a ellas. Además, dile a los hijos de Israel: si un hombre muere y no tiene un hijo, su herencia pasará a su hija. Si no tiene hija, da su herencia a sus hermanos. Si él no tiene hermanos, da la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, da la herencia al pariente más cercano en su familia y él la poseerá. Esta será la norma para juzgar, para ser usada por los hijos de Israel, como Adonai ordenó a Moshe. Amén. Aquí vemos entonces que la heredad de las mujeres le corresponde a las hijas de Zelofejat. Y es que, mis amados, tenemos un Elohim justo que gobierna con equidad a su pueblo, ¿verdad? 12. Adonai dijo a Moshe: sube a esta montaña en la cordillera de Avarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, así como Aarón fue reunido. Porque en el desierto Zin, cuando la congregación estaba disputando conmigo, tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi Kedushá por medio de agua, cuando ellos estaban mirando. Esta fue Meribat Kadesh en el desierto Zin. Ok. Elohim permite a Moshe que solamente mire la tierra prometida, pero a la distancia, ¿no es verdad? Y es que su desobediencia a los mandatos de Adonai le impidió llegar a la promesa. Si todo lo que fue será, mis hermanos, cuántas personas que lucharon en su vida para llevar las buenas nuevas de salvación a las personas, se quedarán fuera de las promesas por no obedecer a la orden profética
de los últimos tiempos, de regresar a Sion y aprender la Torah. ¿Se dan cuenta cuántos hermanos cristianos que están predicando el Evangelio, pero que no estudian Torah, no predican Torah, no enseñan Torah? Pueden quedarse sin entrar en la tierra prometida, mis amados, ¿no? Para reflexionar, ¿no? 27:15, sigamos. Moshe dijo a Adonai, que Adonai de los Rujot de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Amén. Entonces acá podemos ver algo realmente importante, y son las cualidades de un líder o del líder, ¿ok? Puede puntear al menos 3. Uno, primero es que el líder que salga delante del pueblo. El líder deberá estar en primera fila para librar la batalla del pueblo. Es decir, tiene que ser un modelo para el pueblo. Testimonio, mis hermanos, también. 2, que entre delante de ellos. Es decir, el líder debe conocer el objetivo y la promesa para saber cómo liderar a sus ovejas. Sus ovejas le deben seguir ¿con qué? Con confianza, sabiendo que conoce el camino. Tercero, que los saque y los introduzca. Es decir, enderezar el camino es función del líder o pastor, moré, roe, etcétera, ¿no? De las ovejas que están a su cargo. Los sacará de donde deben salir y los hará entrar donde es correcto para que estén salvos. También se refiere a tener el liderazgo suficiente para que escuchen la orden de salir o entrar. Qué importante es, hermanos amados, que todo lo que estamos aprendiendo lo repliquemos con algunos de nosotros, como Gonzalo sale a predicar a otras congregaciones. Lo que él está haciendo es importante, está predicando Torah, está hablando Torah, está enseñando Torah, está redarguyendo corazones con Torah, y eso es algo importante. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer eso? Para que las asambleas de Adonai, las congregaciones de Yahweh, no sean como ovejas sin pastor, ¿no es verdad? Tenemos que guiar a las personas, enseñarles el volver al inicio, a la fuente, a la raíz, a donde empezó todo. Analicemos hoy. Ustedes saben que todos nosotros amamos a nuestras congregaciones, pero duele ver la actitud de supuestos líderes de congregaciones cristianas, principalmente, que no sé si saben para dónde van, a quién obedecen, si realmente conocen las promesas de nuestro Elohim. ¿Se preocuparán por el futuro de sus ovejitas? O, peor aún, del futuro de sus propias vidas? Acabamos de leer minutos atrás, algo que es importante, ¿no? ¿Qué debemos hacer para entrar en la tierra prometida? Y es obedecer Torah. Enseñamos Torah. Preocupa ver líderes que conocen ya el llamado profético, pero hermanos, se resisten a reconocerlo delante de las ovejas por muchas razones, ¿no? Que realmente este no es un momento para analizarlas, pero todos conocemos. Es que Adonai nuestro Elohim anunció desde Bereshit, desde Génesis, la tierra prometida, el Eretz Israel, ¿no es verdad? Entonces, las ovejas de estos pastores conocen su destino, saben que son parte del pueblo de Israel, de parte del pueblo elegido por Adonai, saben que hemos sido injertados en el olivo natural, nosotros siendo olivo silvestre. Estos pastores están preocupados por las ovejas que toman la decisión de salir, pero no les preocupa las pobres ovejitas que irán con ellos al abismo. Es decir, muchas personas evitan, muchos pastores, muchos líderes evitan hablar de raíces hebreas, de contexto hebreo de las escrituras, de enseñar Torah, principalmente porque no pierdan
fieles, ¿no? Feligreses. Entonces se resisten. Y eso realmente es algo grave, hermanos queridos, ¿no? Entonces, otros pastores que predican solamente prosperidad, ¿no? ¿Verdad? Doctrinas alejadas totalmente de las escrituras. Y es que el propósito de la salvación no es la prosperidad, no es encontrar fuerza en sí mismos. Muchos te dicen que la palabra tiene poder, si tú decretas, yo decreto ser salvo, yo decreto ser rico, yo decreto, ¿no? Eso no es el camino, mis hermanos. El propósito, ¿saben cuál es? Es conocer a Elohim. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su Torah. Amén. Es caminar con rumbo a la promesa de la tierra prometida, de la tierra de bendición. ¿Para qué? Para reinar con Yeshua. ¿No es verdad? Lucas 1, no sé, desde el 31 a 32, yo creo. Es algo bien lindo esto. Lucas 1:31. Pues he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo de Jaelión. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David. Ok, entonces aquí vemos que el reinado, mis hermanos, es en Israel. Y esas ovejas que están en otro lugar, ¿saben esto? Que es sobre la casa de Jacob, sobre Israel. ¿Saben las ovejas quién es la casa de Jacob? Vamos a Ezequiel nuevamente para leer con atención los siguientes versículos, del 1 al 5, por favor. La palabra de Adonai vino a mí. Ven, Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dile a ellos, a los pastores, que Adonai Elohim dice esto. Ay de los profetas de Israel que se alimentan así. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Ustedes comen las carnes de primavera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante. Así que ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Ellas fueron dispersas. Amén. Aquí vemos que las ovejas, hermanos, perdieron el rumbo. Nadie de Israel preguntó por ellas. Aún hoy se niega su existencia en muchas congregaciones, inclusive en Israel. Veamos qué dice el 6, sigamos leyendo. Mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara, ni nadie que las cuidara. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. Como vivo yo, dice Adonai, porque mis ovejas se han convertido en carne, mis ovejas se han convertido en comida para todo animal salvaje, puesto que no había pastor, y los pastores no buscaron a mis ovejas. En cambio, mis pastores se alimentaron a sí mismos, pero no a mis ovejas. Por lo tanto, oh pastores, así dice Adonai. Adonai dice: estoy en contra de los pastores. Yo demando que ellos me devuelvan mis ovejas. Yo no les permitiré alimentar a mis ovejas y tampoco se alimentarán a ellos mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas. Ellas ya nunca serán comida para ellos. Amén. Sin embargo, Elohim silbó, susurró desde los cielos, llamándonos. Él mismo, mis amados, nos llamó. Él mismo nos abrió los ojos a su bendita Torah. Continuemos leyendo. 11. Porque aquí está lo que Adonai Elohim dice: yo estoy tomando las riendas. Yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas.
Así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro. Yo las sacaré de entre los goyín, de entre las naciones, las recogeré de esos países y las regresaré a su propia tierra. Entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Yo las alimentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. Ellas descansarán en perfecta prosperidad en lugares de verdes pastos y se apacentarán en los ricos pastizales de las montañas de Israel. Sí, yo pastorearé a mis ovejas y las dejaré descansar, y ellas sabrán que yo soy Adonai, dice Adonai Elohim. Yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a la quebrantada y fortaleceré a la enferma. Amén. Pero a la gorda y fuerte yo destruiré, yo las alimentaré con juicio. Ok, entonces de aquí en adelante vemos que Adonai va a juzgar entre una oveja y otra. Vamos a ver el versículo 17 hasta el 19. En cuanto a ti, mi rebaño, Adonai Elohim dice esto: yo juzgaré entre una y otra oveja, entre machos, cabríos y carneros. ¿No fue suficiente para ustedes apacentarse en el mejor pastizal y beber del agua más cristalina? ¿Tenían que pisotear el resto del pastizal y ensuciar con sus pies el agua que quedaba? Así que ahora mis ovejas comen lo que ustedes han pisoteado con sus pies y beban el agua contaminada por sus pies. Ajá. ¿Cuántos hoy, habiendo escuchado el llamado, se dedican a torcer el camino de nuevo? Eso realmente es impresionante. 20, seguiremos. Por lo tanto, aquí está lo que Adonai Elohim les dice: yo separaré entre la oveja fuerte y la oveja débil, porque ustedes empujaron en sus costados y sus hombros y acornearon a todas las débiles con sus cuernos y trataron cruelmente a todas las enfermas. Por lo tanto, yo salvaré a mi rebaño, ya nunca será presa, y yo juzgaré entre una oveja y otra oveja. Ok, entonces vamos a ver ahora que va a haber un solo rebaño, la casa de Judá y la casa de Israel, 23 y 24. Por lo tanto, yo levantaré un pastor que esté a cargo de ellas, y él les permitirá alimentarse, mi siervo David. Él las pastoreará y será su pastor. Yo, Adonai, seré su Adonai, y mi siervo David será su príncipe entre ellas. Yo, Adonai, he hablado. Amén. ¿Por qué David no había muerto entonces muchos años atrás? Recordemos, mis amados, que la primera resurrección será en la venida de Yeshua, el Mashiach, y va a comenzar el milenio de paz. ¿Ok? 25. Yo haré con David un pacto de shalom. Yo erradicaré los animales salvajes de la tierra, y ellas vivirán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Yo las haré y a los lugares alrededor de mi colina una bendición, y yo causaré que la lluvia caiga cuando deba. Habrá lluvia de bendición. Los árboles del campo darán fruto y la tierra su cosecha, y estarán en la confianza de Shalom en su tierra. Entonces sabrán que yo soy Adonai cuando rompa las barras de su yugo y las rescate del poder de aquellos que las convirtieron en esclavas. Ya nunca más serán presas de los goyín, ni los animales salvajes las devorarán, sino que vivirán con seguridad sin nadie que las haga temer. Yo haré famosa la productividad de sus cosechas, y nunca más serán consumidas por hambruna en la tierra, ni jamás cargarán con la vergüenza de los goyín. Ellas sabrán que yo, Adonai su Elohim, estoy con ellas, y que ellas, la casa de Israel, es mi pueblo, dice Adonai Elohim. Ok,
Entonces, leyendo estos versículos, realmente no hay necesidad de comentarlos, ¿no? Solo tenemos que leer con detenimiento y reflexionar, mis amados. Por falta de pastores que libren la batalla y den paso de obediencia, millones de ovejas están perdidas y vagan como ovejas sin pastor. Eso lo vemos tristemente en las congregaciones, mis amados hermanos evangélicas, lamentablemente. Continuemos. Números. Ustedes lean hasta el 17, me voy a saltar hasta el versículo 18, ¿ok? Adonai dijo a Moshe: toma a Yehoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruaj, y pon tus manos sobre él. Ponlo delante de Eleazar, el Cohen, y toda la congregación, y lo nombrarás a la vista de ellos. Ok. Acá vemos algo que dice que está el Ruaj, con un hombre en quien está el Ruaj, en quien está el espíritu. ¿Qué significa varón en el cual hay espíritu entonces? Rashi nos dice algo interesante, nos dice que Josué tenía espíritu de profecía. ¿Recuerdan cuando fue dado este espíritu de parte del Eterno? Vamos a ver en números 11:25. Recordemos, esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a recordar ahora. Adonai descendió en la nube, le habló a él, tomó algo del ruaj que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el ruaj vino a reposar sobre ellos, ellos profetizaron en ese momento, pero no después. Ok. En hebreo, profetizar se dice nabá, pero profetizar la palabra nabá, ¿okay? N-A-B labial y A. Y significa literalmente hablar de parte de Elohim. Deuteronomio 34:9 también nos confirma más bien que Josué recibió ese espíritu de sabiduría. Josué, el hijo de Nun, estaba lleno del ruaj de sabiduría. Amén. Porque Moshe había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron lo que Adonai había ordenado a Moshe. Muy bien. Y muchos piensan, mis hermanos, que los dones del espíritu son un asunto así, no sé, como que sobrenatural, ¿no? Eso lo hemos vivido mucho en el cristianismo. Y es que es Elohim, y desde la eternidad, quien da los dones del ruaj, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo vamos a leer en Efesios 1:17. Adelante. Efesios 1:17. ¿Para qué? Entonces vamos a ver para qué. 17 hasta el 20, léelo. 1:17. Al Elohim de nuestro Adón Yeshua, el Padre de esplendor, que les dé el ruaj de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento da'at de él. Yo oro que les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son sus riquezas del esplendor que hay en la herencia que él ha prometido a su pueblo, y cuál la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros, los que confiamos en él, según la operación soberana del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, cuando le levantó de los muertos y lo estableció como su diestra en los lugares celestiales. Okay. ¿Por qué muchos no conocen nuestra esperanza, nuestra herencia, la grandeza del poder de Elohim, el poder de su ruaj que levantó a Yeshua de la muerte? Porque sencillamente, mis hermanos, desconocen el espíritu de sabiduría que nuestro Abba da conforme a su voluntad. Un liderazgo sin recibir el ruaj de sabiduría y profecía es realmente inútil. Josué fue investido con el ruaj de Elohim, de la misma manera que lo fue Moshe y también Yeshua. ¿Okay? Vamos a ir a Isaías 11:2. Isaías 11:2, ¿qué nos dice? El ruaj de Adonai
posará sobre él el ruaj de sabiduría y de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, y el ruaj de conocimiento y misericordia lo llenará. Amén. Recordemos, hermanos, entonces que Josué, Yehoshua, es prototipo de Yeshua, es un anticipo profético. Su mismo nombre, Yehoshua, después en su forma corta llamado Yeshua. ¿Okay? Vamos un momento a Nehemías 8:17. Nehemías 8:17. Dice: La congregación completa de los que habían regresado del cautiverio hizo Sucot y vivieron en los Sucot, pues los hijos de Israel no habían hecho eso desde los días de Yeshua, el hijo de Nun, así que había una gran alegría. Okay. Acá usan en este versículo la forma corta de nombrarlo a Josué, a Yehoshua, y usan Yeshua, ¿no? Y usan Yeshua. Yeshua traducido como Josué. Acá vemos en Nehemías que es llamado Yeshua. Pero no solamente su nombre lo equipara al Mesías. Ya vimos que el nombre de Josué, Yehoshua, es el nombre del cual usamos la forma corta. Yeshua, con acento en la A, o con una Yeshua, quiere decir salvación. Y Yeshua es Salvador. Yeshua, salvación, Yeshua, Salvador. ¿No es verdad? Yehoshua siguió a Moshe, y Yeshua nos advirtió en Juan 5:46, decía: porque si crees a Moisés, a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino para enseñarles la correcta interpretación. Yehoshua fue lleno del Espíritu. Eso lo vemos en Números 27:18, de verdad lo hemos leído. Y Yeshua en 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Mateo 3:16 nos dice: y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio el ruaj de Dios que descendía como paloma, no era una paloma, y venía sobre él, ¿no es verdad? Y Josué recibió delante de los príncipes y la congregación para recibir su cargo. Yeshua, por su parte, fue presentado delante de todos como el rey de los Yehudim. Ahí en la cruz escribieron eso, ¿no? Aunque en aquel entonces se burlaron. En Números 27, 20 y 23 se le dio autoridad sobre los hijos de Israel para que le escuchen. Y Yeshua, el profeta como Moshe, tiene que ser escuchado. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Es verdad? Números 27-21 dice que Israel entró al reino por la palabra de Josué. El pueblo de Israel entrará a la tierra prometida. Adivinen por quién, por qué palabra. Por la palabra de Yeshua. ¿No es verdad? Los santos, hermanos, de la tribulación son quienes guardan la Torá y tienen el testimonio, ¿no? Y la fe en Yeshua, es decir, todo lo que hace él, lo que hizo él. Pero no es la Torá solamente, no es el testimonio solamente. No fue Moisés que entró a Israel al reino. Y fue Josué, sombra de Yeshua, quien, siendo la palabra viva y verdadera, recogerá a Israel
y la hará entrar al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Volvamos a la Torah. Ya estamos por acabar. Números 27, 19 hasta el 21. Ponlo delante de Eleazar el Cohen y toda la congregación, y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de tu autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai para las decisiones de Josué. Entonces a su palabra ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán, ambos, él y los hijos de Israel, toda la congregación. Ok, vemos aquí una palabra Urim. Urim literalmente es luces, son piedras guardadas en una bolsa en el pectoral del sumo sacerdote. Conocemos esa imagen, ¿no ve? Que es utilizada en la determinación de la decisión de Elohim para ciertos problemas y cuestiones. Sigamos, 22. Moshe 23. hizo como Adonai le había ordenado. Él tomó a Josué, lo puso delante de Eleazar el Cohen y la congregación completa. Impuso sus manos sobre él y lo comisionó como Adonai había dicho por medio de Moshe. Ok, vamos al capítulo 28, seguimos avanzando. 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dale una orden a los hijos de Israel, diles: ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Ok, la instrucción de Elohim para quienes van a entrar en la tierra de la promesa comienza con la instrucción de recordar los tiempos señalados. Ok. No es coincidencia, mis hermanos. Vimos cómo Josué es sombra profética de Yeshua, entrando a Israel en la tierra prometida, para reinar desde Jerusalén a todas las naciones. Ahora, recordemos también que Yeshua es el cumplimiento de cada fiesta ordenada por Elohim. Es decir, empecemos por el Shabbat. Es el Mesías como nuestro Redentor. Pesach es el Cordero de Elohim. Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, representa a nuestro Mashiach sin pecado. Yom HaKippurim, los primeros frutos, es nuestro Mashiach. Shavuot es la entrega del Ruach, es verdad, del Pentecostés. Yom Teruah es el día de las trompetas, el regreso de nuestro Mashiach. Yom Kippur es Mashiach, nuestra expiación, quien cubrió nuestros pecados. Sukkot es Mashiach, vive con nosotros en el reino mesiánico. Hemos leído un versículo que dice que él vino a ser Sukkot sobre nosotros, ¿no es verdad? Luego viene Simchat Torah, que es el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? Ahora, guardar las fiestas en los días señalados nos prepara para estar siempre con la lámpara encendida, llena de aceite. ¿Ok? Hola. Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Volvamos a 28:3. Hola. Y dice: esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Adonai, corderos en su primer año y sin defecto, 2 diarios como ofrenda de ascensión regular. Ofrezcan un cordero en la mañana y el otro a la caída de la tarde, junto con 2 cuartos de harina fina como ofrenda de grano, mezcladas con 1 cuarto de aceite de oliva prensado. Es la ofrenda de ascensión regular, la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí para dar un aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Su ofrenda de libación será de 1 cuarto de hin por 1 cordero, en el lugar Makon Kadosh,
derramarán una ofrenda de libación de licor para Adonai. El otro cordero presentarán a la caída de la tarde. Lo presentarán con la misma clase de ofrenda de grano y ofrenda de libación como en la mañana. Es una ofrenda hecha por fuego con aroma fragante para Adonai. Hermanos, nuestra vida debe ser como continua ofrenda a Yahweh. Hoy no tenemos templo donde estas ofrendas se presenten, pero en la mañana y en la tarde podemos presentar una ofrenda de alabanza y adoración a nuestro Elohim. Lo primero que recordemos al despertar y lo último que invoquemos al irnos a dormir. Veamos las ofrendas de Shabbat, 9 y 10. En Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclado con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Esta es la ofrenda de ascensión, y para todos los Shabbatot, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. Ok. Cada día, como hemos dicho, debe haber una ofrenda. Pero en el 7º día, en Shabbat, la ofrenda es doble. ¿Okay? Porque Shabbat es un día santo, es un día santificado, es un día apartado, es un día diferente, es un día completo de adoración, de alabanza y de descanso. Es un regalo de Yahweh para nuestras vidas y está ordenado desde la creación y además por toda la eternidad, aún en el milenio, ¿okay? Y además es un pacto entre Él y su pueblo, ¿no es verdad? En Isaías 66:23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Bien, continuemos, el 11. En cada Rosh Hodesh de ustedes presentarán una ofrenda de ascensión a Adonai, que consiste en 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos en su primer año y sin defecto, con 6 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva como ofrenda de grano por el carnero, y 2 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva como ofrenda de grano para cada cordero. Esta será la ofrenda de ascensión, dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego para Adonai. Sus ofrendas de libación serán de 2 cuartos de vino para 1 novillo, 1 y 3 cuartos para el carnero y 1 cuarto para cada cordero. Esta es la ofrenda de ascensión para cada Rosh Hodesh por todos los meses del año. También un macho cabrío será ofrecido como ofrenda de pecado a Adonai, además de la ofrenda de grano regular y su ofrenda de libación. Ok, aquí vemos una palabra muy importante que dice Rosh Hodesh, 2 palabras, que es cabeza de mes. ¿Ok? Entonces podemos notar en estos versículos que estamos leyendo que las ofrendas de Shabbat y de Rosh Hodesh son diferentes. ¿Ok? Entonces acá tenemos un motivo más para aseverar que la enseñanza del Shabbat lunar es completamente falsa y ajena a la voluntad de nuestro Elohim. Ok, continuemos, 15:16. En el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesaj de Adonai. En el día 15 del mes habrá fiesta, matzá será comido por 7 días. El primer día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Presenten una ofrenda hecha por fuego, una ofrenda de ascensión a Adonai, que consiste en 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos en su primer año. Ellos serán sin defecto para ustedes. Con su ofrenda de grano, harina fina mezclada con aceite de oliva, ofrezcan 6 cuartos para 1 novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán estas además a la ofrenda de ascensión de la mañana, que es la ofrenda quemada regular.
De esta forma ofrecerán diariamente por 7 días la comida de la ofrenda hecha por fuego, haciendo aroma fragante para Adonai. Será ofrecida además de la ofrenda de ascensión regular y sus ofrendas de libación. En el 7º día tendrán convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Adonai, en su fiesta de Shavuot, tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Ok, hasta el 25 hemos visto las ofrendas de Pesaj. Ahora, a partir del 26 estamos viendo, vamos a ver hasta el versículo 31, las ofrendas de Yom HaKippurim y de Shavuot. Leeremos desde el 26 hasta el 31. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Adonai en su fiesta de Shavuot, tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Si no, presenten una ofrenda de ascensión como aroma fragante para Adonai, que consiste en 2 novillos, un carnero, 7 corderos en su primer año, y su ofrenda de grano, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos por cada novillo, 4 cuartos por el carnero, y 2 cuartos por cada uno de los 7 corderos. Además, un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán estos, además de la ofrenda de ascensión regular, y su ofrenda de grano serán sin defecto para ustedes con su ofrenda de grano. Ok. Pasamos del capítulo 29. Vamos a leer desde el 7 al 10 y vamos a ver acá las ofrendas de Yom Kippur. Desde el 7 hasta el 11 vamos a ver. En el 10º día de ese 7º mes tendrán una convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo. Presentarán una ofrenda a Adonai para hacer aroma fragante. Un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año. Serán sin defecto para ustedes. Con su ofrenda de ascensión, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado para expiación y la ofrenda de ascensión regular con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. Muy bien, ahora vamos a ver desde el versículo, vamos a ver ahora las ofrendas de Sukkot. La ofrenda de la fiesta de tabernáculos, de nuevo nos trae, hermanos, el número 70, que representan a las naciones. Son 70 los animales que deben ser sacrificados en la fiesta, uno por cada una de las naciones del mundo, de acuerdo al concepto escritural. La fiesta de Sukkot de tabernáculos se celebrará con todos los hijos cuando Yeshua regrese para reinar. La pregunta es, ¿conocen los creyentes seguidores de Yeshua la fiesta? ¿No es increíble que fue abolida cuando es la primera fiesta que Yeshua celebrará en la tierra? Además, Zacarías 14:16 nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Melech, al Rey, a Yahweh Tsebaot, y a celebrar las fiestas de Sukkot o tabernáculos. Amados hermanos, ¿cómo es que aún viendo lo que está ocurriendo en el mundo, las iglesias no se apresuren a retornar, a hacer teshuvá en obediencia a nuestro Todopoderoso? Tenemos que hablar con nuestros hermanos y hacerles entender, ¿no? Pero debemos explicarles que cerrar los ojos ahora es la peor decisión que pueden tomar en su vida. Es preferible perder fieles en una congregación o salir de una congregación, de tus amigos, lo que sea. Yeshua nos dijo: el que no me ama más que a su madre, a su padre, a sus amigos, no merece ser mío. Reflexionemos, amados hermanos. Me voy a adelantar hasta el 29:35. Estos lo leen ustedes, pero los leen. En el 8º día ustedes tendrán asamblea festiva. No harán ningún tipo de trabajo ordinario.
pero presentarán una ofrenda de ascensión, una ofrenda hecha por fuego, dando aroma fragante a Adonai, un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año, sin defecto, con las ofrendas de grano y de libación para el novillo, carnero y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión irregular con sus ofrendas de grano y de libación. Ofrecerás estos a Adonai a sus tiempos designados, además de sus votos y ofrendas voluntarias. Fueran estas sus ofrendas de ascensión, ofrendas de grano, ofrendas de libación u ofrendas de shalom. Moshe le dijo todo a los hijos de Israel, así como Adonai había ordenado a Moshe. Que acá hemos visto entonces el 8º día de Sukkot, anticipo de la Nueva Jerusalén. Ok, seguimos. 31. Entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Ok, y lo que Yahweh ordena se cumple. Lo que Elohim poderoso ordena se hace. Si no hay espacio para yo pienso, yo creo, yo no estoy de acuerdo, no creo que sea así. Hermanos, Yahweh es soberano sobre nuestras vidas. Es un concepto que mucha gente ha perdido de vista. Las ofrendas hoy siguen vigentes. Tenemos mucho que ofrendar. Nuestras vidas, nuestra alabanza, nuestra adoración, trabajar para el reino, soportar a la obra de la medida de las posibilidades, todo lo que sea necesario para que la palabra de Elohim alcance al mundo, mis hermanos. Y no lleguemos a escuchar de Yeshua lo que nos dijo en Lucas 6:46. Vamos a poner, este es el último versículo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Adón, Adón, pero no hacen lo que yo digo? Amados, con esto hemos acabado la porción de esta semana, con este versículo. Que Yahweh los bendiga grandemente, mis amados. Que su bendita palabra los acompañe durante toda la semana. Amén. Amén. La recomendación de siempre, que vuelvan a ver el video, pausenlo, vayan estudiando con sus notas para que sean más enriquecidos con su palabra. Que tengan una semana bendecida de la mano poderosa de nuestro Elohim, y que para todos ustedes les deseamos un feliz Shabbat y Shavuot. Hasta la siguiente semana, si el Eterno así lo permite. Baruch Shalom, Hashem. Baruch Hashem.